Un hombre de Nepal vivió durante casi 5 décadas con un enorme crecimiento colgando de su rostro hasta la cintura, tan grande que tenía que llevarlo en una tela como se lleva a un niño. Con el tiempo, el crecimiento siguió expandiéndose, tirando de su rostro hacia un lado, deformando su cuello, haciéndole imposible acostarse, mirar hacia arriba o vivir como una persona normal. Los lugareños comenzaron a llamarlo el hombre maldito. Muchos médicos declararon que el crecimiento era inoperable, nadie se atrevía a tocarlo. Pero entonces, ocurrió algo extraordinario. Por favor, dale like al video, suscríbete al canal y sigue viendo para descubrir si el hombre con el rostro derretido fue alguna vez salvado. Krishna Prasad Bhattarai, un hombre de Taplejung en el este de Nepal, nació en una familia muy pobre. Sus padres lo llamaron Krishna con la esperanza de que creciera sano y se convirtiera en su apoyo en la vejez. Pero la vida tenía otros planes. Un día, cuando Krishna era apenas un niño pequeño, apareció algo extraño en su cabeza. Su madre notó una pequeña hinchazón suave cerca de su sien derecha, del tamaño de la punta de un dedo meñique. Al principio pensaron que no era nada serio, tal vez solo una acumulación de líquido o una leve infección. Pero en pocas semanas creció más. Luego se extendió por su mejilla, estirando la piel como si algo echara raíces debajo de la superficie. Su familia comenzó a preocuparse. El rostro de Krishna empezó a cambiar de formas que no podían entender. El niño de rostro brillante se transformó en alguien que apenas reconocían. El lado derecho de su cara se hundía pesadamente, cubriendo casi por completo un ojo. Pliegues gruesos de piel oscura colgaban de su mejilla hasta la barbilla, dificultándole hablar o ver con claridad. Incluso sus padres comenzaron a evitar mirarlo a los ojos. No lo odiaban, pero el miedo y la confusión los hacían actuar con frialdad. A veces ni siquiera lo dejaban sentarse en la misma mesa durante las comidas. Krishna aún no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que cada mañana su cara se sentía un poco más pesada. El tejido flácido seguía creciendo, sin detenerse. Muy pronto notó que los demás niños ya no jugaban con él. Algunos gritaban y salían corriendo al ver su rostro. Los adultos evitaban el contacto visual. La familia era demasiado pobre para buscar ayuda médica. La clínica más cercana estaba a muchas horas a pie, por senderos montañosos empinados y peligrosos. Ir a un gran hospital en Katmandú era imposible. En esa región, la idea de ver a un especialista ni siquiera existía. Nadie sabía qué tenía. Algunos culpaban una vieja caída, otros decían que era algo con lo que había nacido. Pero a medida que su rostro se deformaba más, comenzaron los rumores. Algunos aldeanos susurraban que Krishna estaba poseído. Otros decían que su condición era un castigo por los pecados pasados de sus padres. Incluso se afirmaba que su familia había robado de un templo y ahora estaban malditos. El crecimiento se había extendido hasta su barbilla. Uno de sus ojos estaba completamente bloqueado. Su cuello ya no podía mantenerse erguido y la masa colgante le causaba dolor al levantar la cabeza. Algunos familiares incluso sugirieron llevarlo a un curandero en lugar de a un médico. En lugar de llevarlo a un hospital, Krishna era mantenido oculto en casa, especialmente cuando venían visitas. A veces se quemaba incienso alrededor de la casa para alejar la mala suerte, aunque Krishna no entendía que había hecho mal. Pero lo peor aún estaba por venir. El crecimiento no se detuvo en su rostro. Siguió extendiéndose, volviéndose más pesado y masivo. Su rostro colgaba hasta la cintura. Ya no podía comer bien, dormir cómodamente ni salir en días calurosos. Su adolescencia estuvo llena de miedo y vergüenza. En la adultez, cargaba con una deformidad que nadie desearía. Un rostro que seguía hundiéndose hacia su espalda baja. El crecimiento se volvió monstruoso, extendiéndose desde su mejilla hasta su barbilla, bajando por su cuello, cruzando su hombro derecho e incluso supurando líquidos durante el calor o cuando no podía bañarse. Despedía un olor extraño. Cada vez que caminaba, la masa se balanceaba como una bolsa colgante. Tenía que envolverla firmemente en tela solo para poder moverse con seguridad. Pesaba más de 8 kilogramos, tan pesado como un niño pequeño. Por eso, Krishna tenía que llevar la masa en una tela como si fuera un niño. No solo distorsionaba su apariencia, sino que paralizaba los músculos de su rostro. Su boca colgaba abierta. No podía cerrar los labios y tenía que llevar la comida a un lado de su boca con una cucharita. Comer era lento y doloroso. La mayoría de los días solo podía ingerir gachas delgadas o sopa fría. Dormir se volvió peligroso. Al acostarse, la masa presionaba su tráquea, cortándole la respiración. Así que tenía que dormir sentado, apoyado contra una pared, usando telas para sostener su cabeza.
La fricción entre el crecimiento y su cuerpo provocaba infecciones repetidas. El olor empeoraba, afectándolo a él y a quienes lo rodeaban. No podía limpiarse adecuadamente ni acceder a tratamiento debido a la falta de dinero y al rechazo de la sociedad. Con el tiempo, Krishna vio a muchos médicos. La mayoría dijo que la cirugía no era posible. Le aconsejaron vivir con ello, aún sabiendo que seguiría creciendo y amenazando su vida. Cada año, la masa crecía más. Estaba unida desde la sien hasta el pecho, y Krishna no podía girar el cuello. Tenía que rotar todo el cuerpo solo para mirar de lado. Debido a su apariencia, nadie lo contrataba. Intentó trabajar en una obra de construcción una vez, pero el encargado lo rechazó después de un día, diciendo que su presencia incomodaba a los demás. Nadie lo quería cerca. Empezó a deambular de pueblo en pueblo, sobreviviendo de la caridad. Pedía limosna en los mercados durante el día y dormía bajo los aleros de los templos o en edificios abandonados por la noche. Cada vez que salía sentía las miradas. Algunos niños lloraban al verlo, los adultos fingían que no estaba allí, sin saludos, sin compasión, solo silencio mezclado con miedo. Más de una vez Krishna pensó en terminar con todo. Un día, parado sobre un puente cerca de la capital, miró hacia el agua negra y pensó, si salto, nadie siquiera me recordará. Pero algo, un pequeño hilo de esperanza, lo detuvo. Tal vez, solo tal vez, algún día sería rescatado de este rostro maldito. Y entonces, justo cuando perdía la esperanza, ocurrió un milagro. Una fría mañana, mientras vagaba por las afueras de Katmandú, Krishna conoció a un médico extranjero de una organización médica benéfica que trabajaba en Nepal. El médico se sintió inmediatamente impactado por el inusual crecimiento. Tras una breve conversación, Krishna fue llevado a una clínica temporal cercana para un chequeo inicial. Allí los médicos vieron la magnitud del crecimiento, desde la sien bajando por la mejilla, el cuello, el hombro derecho y el pecho, hasta el estómago. Toda el área era blanda, grisácea, con parches de llagas y un leve olor. La masa era tan grande que Krishna no podía mover el cuello y tenía que girar todo el cuerpo para mirar de lado. Al acostarse, el tejido presionaba sus vías respiratorias, dificultando la respiración. El equipo tuvo que sostenerla con un cojín especial solo para que pudiera recostarse con seguridad. Después de examinarlo y registrar sus signos vitales, los médicos sospecharon que no se trataba de un tumor común. Su caso fue enviado a un gran hospital en Katmandú. En poco tiempo, un grupo de especialistas diagnosticó a Krishna con un raro trastorno genético llamado neurofibromatosis tipo 1. Esta condición hace que la piel y los nervios se desarrollen de forma anormal, formando tumores que crecen con el tiempo. Aunque usualmente es hereditaria, el caso de Krishna fue una mutación espontánea sin antecedentes familiares. La mayoría de los pacientes son diagnosticados jóvenes y reciben atención temprana, pero Krishna había vivido toda su vida sin tratamiento, permitiendo que el tumor creciera hasta alcanzar un tamaño extremadamente raro. Cuando llegó al hospital, el personal médico quedó impactado. El doctor Yaswan Shakya, cirujano del Hospital Conmemorativo Sushma Koirala, dijo: «Al principio quedé realmente sorprendido. He realizado muchas cirugías, pero este fue el crecimiento más grande que he visto en Nepal». Mientras otros decían que el tumor era inoperable, el doctor Shakya creía que con equipos modernos y experiencia, la cirugía podría ser posible. Por primera vez en décadas, Krishna tenía una verdadera oportunidad de recuperación. Pero no sería fácil. El crecimiento estaba profundamente unido a vasos sanguíneos importantes y la cirugía conllevaba altos riesgos, incluida una pérdida severa de sangre. Aún así, sin cirugía, el tumor seguiría creciendo y eventualmente asfixiaría a Krishna. Fue internado y atendido antes de la operación, limpieza de la piel, antibióticos y terapia respiratoria. Por primera vez en años, Krishna comía 3 comidas calientes al día y dormía en una cama limpia con mantas abrigadas. No hablaba mucho, pero seguía cada instrucción. Escuchaba, asentía y esperaba. Cada día los médicos controlaban su respiración, corazón y niveles de oxígeno. Un simple resfriado podía ser mortal. Tras más de una semana de preparación, el hospital anunció que la cirugía se llevaría a cabo en los próximos días, con el apoyo de varios equipos médicos. Sería una de las operaciones reconstructivas más grandes por neurofibromatosis jamás intentadas en Nepal.
La mañana de la operación, el ambiente en el quirófano era tenso. El equipo médico había pasado días preparándose. Krishna, cargando el peso de toda una vida, fue colocado en la mesa para una batalla de 12 horas. La operación fue liderada por el Dr. Jaswant Shakya y su equipo, preparados para el desafío de extirpar una masa del tamaño de un niño pequeño, algo nunca antes intentado en el país. Durante 12 horas continuas, cada movimiento tenía que ser perfecto. Un solo error podía ser fatal. El tejido fue retirado pedazo por pedazo, bajo estricta supervisión para proteger los nervios y vasos sanguíneos vitales. Equipos avanzados monitoreaban las señales vitales de Krishna cada segundo. El equipo de anestesia trabajó en turnos para asegurar que permaneciera inconsciente y estable durante toda la cirugía. El primer paso del procedimiento fue remover la masa del rostro y cuello de Krishna. El tejido se había hinchado, estaba blando y profundamente extendido en esas áreas, haciendo la separación extremadamente desafiante. Los cirujanos usaron bisturíes de alta precisión y técnicas cuidadosas para controlar el sangrado y evitar una pérdida excesiva de sangre. Durante la cirugía, hubo momentos en que la frecuencia cardíaca de Krishna descendió repentinamente. El equipo médico respondió de inmediato para estabilizarlo. Algunos vasos sanguíneos menores se rompieron, pero fueron controlados a tiempo para evitar complicaciones. Después de horas de trabajo ininterrumpido, la mayor parte de la masa fue retirada con éxito. El tejido restante fue moldeado y suturado con cuidado para restaurar tanto la función como la estructura de su rostro. Tras la cirugía, Krishna fue trasladado a la sala de recuperación. Aún estaba débil, pero estable. Esto marcó el comienzo de un largo y difícil camino hacia la sanación. La cirugía marcó un punto de inflexión en su vida, pero según los médicos, esto era solo el inicio. La fase posterior sería la más difícil, enfrentando posibles complicaciones mientras aprendía a vivir con una apariencia completamente nueva tras casi medio siglo atrapado en un cuerpo deformado. Luego de la extensa operación, Krishna inició una etapa de recuperación física y emocional exigente. Se había retirado el crecimiento, pero el verdadero reto era ayudar a su cuerpo a sanar y permitir que su mente se adaptara a la transformación. Justo después de ser transferido a la sala de recuperación, Krishna tuvo que permanecer completamente inmóvil durante varios días. Incisiones profundas recorrían desde su sien hasta el cuello y el pecho. Estas zonas necesitaban tiempo para sanar, y cualquier movimiento podía abrir los puntos y provocar infecciones. El equipo médico lo monitoreaba sin descanso. Cada detalle, su temperatura corporal, ritmo cardíaco, presión arterial y hasta los signos más mínimos de inflamación eran registrados. Si algo inusual surgía, los médicos estaban listos para intervenir. Como no podía comer normalmente aún, Krishna fue alimentado a través de una sonda nasal. Durante ese periodo, mantenerlo nutrido y con energía era crucial para que su cuerpo recuperara fuerzas y evitara una fatiga peligrosa. A medida que las heridas sanaban, Krishna comenzó con fisioterapia. Con la guía de especialistas, practicaba movimientos suaves del cuello y hombros, ejercicios simples para la mayoría, pero para él requerían gran paciencia. Cada sesión duraba solo unos minutos, repetida varias veces al día, para evitar la rigidez muscular y ayudar a su cuerpo a adaptarse a la vida sin el tumor. A nivel emocional, Krishna también tuvo que enfrentar su nueva realidad. Aunque se había retirado la mayor parte del crecimiento, su rostro aún mostraba grandes cicatrices y deformidades visibles. Mirarse al espejo cada mañana era una nueva batalla mental. Pero poco a poco aprendió a adaptarse, saliendo de la larga sombra de la vergüenza. Otro cambio notable vino de la comunidad. Algunas de las personas que antes lo evitaban ahora lo visitaban, ofrecían apoyo e incluso palabras de aliento. Por primera vez, Krishna se sintió aceptado. El camino hacia la recuperación no fue fácil, aún quedaban muchos obstáculos, pero lenta y firmemente Krishna comenzó a avanzar. Tras pasar un largo periodo sanando en el hospital, finalmente volvió al mundo exterior, esta vez con un rostro que se veía muy diferente. Aunque las cicatrices permanecían, las deformidades extremas ya no estaban. La vida afuera ya no era tan cruel. Algunos aldeanos empezaron a saludarlo con expresiones más amables. Otros se le acercaban con curiosidad, ansiosos por escuchar la historia de un hombre que superó lo que antes parecía imposible. Krishna comenzó a participar en actividades comunitarias, se reunió con otros que tenían condiciones raras o graves, se convirtió en un símbolo de resiliencia, valentía y esperanza.
Con el tiempo, hizo algo que nunca imaginó. Se inscribió en un curso vocacional. Gracias a una conexión con los médicos voluntarios, Krishna ingresó a un curso de artesanía para personas con discapacidades en Katmandú. Al principio, otros eran cautelosos. Él era callado y su rostro aún llevaba muchas cicatrices. Pero con el tiempo, Krishna aprendió a usar sus manos para crear pequeñas artesanías, pulseras, cestas tejidas y portarretratos hechos de bambú. Un año después, se convirtió en instructor voluntario para nuevos pacientes, personas que recién comenzaban su propio proceso de sanación. Con un rostro marcado por cicatrices, Krishna se paraba frente a la clase, hablando de esperanza y compartiendo su historia personal. Su historia pronto ganó atención más allá de Nepal. Los medios internacionales comenzaron a cubrir su notable transformación. Artículos, documentales y videos sobre su vida fueron ampliamente compartidos, conmoviendo a millones. Esto trajo nuevas oportunidades. Krishna recibió apoyo de organizaciones benéficas, especialistas médicos y personas en línea. Ese apoyo no solo fue financiero, sino que también ayudó a crear conciencia sobre la neurofibromatosis, un trastorno poco conocido. El viaje de Krishna se convirtió en un poderoso recordatorio de lo que el espíritu humano puede soportar. No solo superó una condición médica, sino que también rompió con el rechazo social y la vergüenza. ¿Qué opinas de su historia? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en la próxima.